Forma de calificar, pues es bastante flexible, o sea, vamos a hacer 3 parciales, como pueden ver ahí, ¿sí? Y cada parcial consta de 4 módulos. Ahí está bien establecido. Puede ser que en algún parcial incluyamos material del siguiente módulo, si es que ya lo estamos viendo, si no, pues no, ¿eh? Obviamente no va a venir, en un examen no va a venir nada que no se haya visto en clase, por supuesto que no, ¿sí? Y como les decía, yo siempre les digo a mis alumnos, no se queden con esto es lo que yo tengo preparado para ustedes, pero no es lo único que hay. Ustedes pueden investigar su libro favorito, su página web favorita, las inquietudes que ustedes tengan y pueden venir y proponer problemas, pueden preguntarme cosas que obviamente de la materia, pero que a lo mejor no necesariamente estén aquí contenidas, ¿no? O sea, yo hice un esfuerzo por hacer una dosificación, pues para cubrirlo en las, 16 semanas que vamos a tener de clases. Pero, pues, ustedes son libres de ir más allá, tanto como quieran, ¿no? Y pues yo espero que les guste el curso, que les sirva, o sea, las dos cosas, ¿no? Que les sirva y que les guste. ¿Va a haber tareas? Sí va a haber tareas. Las tareas no cuentan un porcentaje así específico, sino que pueden ayudar, ¿sí? En caso de que a lo mejor en un examen, híjole, pues es que en el primer parcial saqué un 6 o saqué un 5, porque luego pues pueden ser exámenes pesados. Entonces las tareas pues ayudan un poquito, ¿sí? O sea, sobre todo si vemos, si somos conscientes de que hemos estado trabajando, pues entonces obviamente sí, pues hay flexibilidad en ese aspecto, ¿no? Tareas, ya sea para entregar o exposiciones, ¿sí? Que es algo también muy importante. Hay una página web que estamos preparando con un colega con ejercicios interactivos. Ya en su momento se las pasaré. Y ahí pues la intención pues es ayudarles, es a modo de tarea práctica. Entonces tú entras a la página web y vas a ver ejercicios con demostraciones interactivas donde tú tienes que armar tu propia demostración y bueno, ya lo verán. ¿De acuerdo? Bienvenidos, yo me llamo Eric, me gustaría conocerlos. ¿Tu nombre cuál es? Soy Alex. Alex, mucho gusto. Saúl, mucho gusto. Bueno, como pueden ver, lo primero que incluye ahí es una especie de repaso de los números reales, porque bueno, la experiencia muestra que en cursos de análisis nos encontramos con gente que vio cálculo centrado en las aplicaciones o centrado en la parte abstracta. Entonces, como hay o luego ya se nos olvidó, entonces siempre es bueno pues empezar con un recordatorio de los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser el primer módulo, números reales. Bueno, y en los números reales, pues podemos ir tan lejos como queramos, ¿eh? O sea, si tú quieres construir a los números reales, tendríamos que estudiar desde los conjuntos. ¿Y qué es un conjunto? Bueno, para ustedes, ¿qué es un conjunto? Una colección de objetos. Una colección de objetos, pues sí. Y luego alguien puede decir, ¿y qué es una colección? Pues un agregado de ideas. ¿Y qué es un agregado? Entonces empezamos a entrar ahí en problemas, ¿no? Entonces, conjunto es uno de esos términos que en matemáticas pues no se definen. Pues dentro de la colección de axiomas de Zermelo, Frankel y más el axioma de elección. Pues el conjunto que empieza en el 1, 2, 3, es un conjunto infinito, cada número tiene un sucesor y bueno, sirve para muchísimas cosas. ¿Qué operaciones podemos definir ahí? Suma ahí y producto. Y ya. Luego tenemos al conjunto de los números enteros. Tienes la suma, tienes el producto, puede haber una resta y puede haber un cociente. A veces no. No todo entero tiene un inverso multiplicativo. ¿Sí? Si quisiéramos meternos a la teoría de conjuntos, pues podemos decir que una relación así, no de números, de conjuntos. Una relación no es otra cosa más que un conjunto de parejas ordenadas y ya. ¿Sí? O sea, es un subconjunto del producto cartesiano. Eso es una relación. Entonces yo puedo denotar a esa relación pues con algún simbolito que acordemos aquí. A relacionado con B
que quiere decir A es divisible entre B, o equivalentemente A divide a B. Por ejemplo, 20 es divisible entre 4. ¿Sí? Ah, pero no puedo decir que 20 divide a 4. Sí, está al revés, gracias. B divide a A. B divide a A. Yo diría que 4. Se usa esta notación. Una rayita. 4 divide a 20. O... Esto también está mal, ¿verdad? A es un múltiplo de B. ¿Sí está bien? Pues podemos preguntarnos un chorro de cosas para empezar a jugar. Que si es transitiva, o sea que si A divide a B y B divide a C, entonces A dividirá a C. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y podemos hablar de lo que es el máximo común divisor de dos números. ¿Qué es el máximo común divisor de dos números? Es un número que divide A y a B. Y si digo, C divide a B también, entonces también tiene que. Entonces C también tiene que dividir. De acuerdo. Entonces es un número que divide tanto a A como a B y que divide a cualquier otro divisor común que tengan A y B. De nosotros vamos a ver un poquito la historia del análisis y vamos a ver cómo los griegos desarrollaron un método que tenía que ver con cantidades inconmensurables. Los griegos, todo lo que medían en matemáticas, o sea, todo lo que vamos a ver nosotros son matemáticas modernas. En la antigua Grecia, estamos hablando de los años 300 antes de Cristo, se desarrolló toda la teoría de la proporción, pero todas las matemáticas que se hacían eran físicas. O sea, los números, cuando ellos hablaban del cuadrado de un número, pues ellos hablaban del cuadrado de veras, o sea, no tenían el desarrollo abstracto que nosotros usamos hoy. Que vamos a ver un poquito de contexto histórico. Euclides y su obra Los Elementos, estamos hablando de 300 antes de Cristo, desarrollan en uno de sus libros, creo que es el libro 10, la teoría de la proporción. Nosotros hoy tenemos bien clasificado qué cosa es un número natural, un número entero, un número racional, y se pueden construir en términos de conjuntos. Aquí estoy apelando a nuestra experiencia, que nosotros ya sabemos contar, ya sabemos hacer restas y sabemos medir los racionales, ¿sí? Pero si queremos ser muy, muy rigurosos, en un curso de teoría de conjuntos se pueden construir los naturales como conjuntos. Entonces, el 1 es un conjunto, el 2 es un conjunto, el 0 es un conjunto, todo es un conjunto. ¿De acuerdo? Pero acá no. Acá los números no, pues eran números, y cuando uno dice número, pues es a ver cuánto mide esta longitud. ¿Será que estas dos longitudes son conmensurables? Pues aquí aparentemente son iguales, ¿no? Pero si no lo fueran. ¿Qué quiere decir que dos números son conmensurables? Esta es una definición histórica. Ellos decían que eran conmensurables si existe una medida común. Lo voy a poner entre comillas. Si solo estamos trabajando con puros enteros, dos números enteros son conmensurables si tienen un divisor común. Vamos a regresar al 2026 y luego nos vamos al 300 antes de Cristo. ¿Sí? Yo tengo A0, el 24, y A1, el 60. Entonces ellos decían, si quieres encontrar una medida común, ponte a restarlo tantas veces como puedas, el menor del mayor. Vamos a pensar como pensaban ellos. ¿Sí? ¿Qué hago? Pues a 60 le quito 24. ¿Cuánto me queda? 36, gracias. Pero a 36 todavía le puedo quitar 24. ¿Cuánto me queda? 12.
Eso quiere decir que el número grandote, que es el 60, se puede escribir como 2 veces 24 más 12. ¿Sí o no? A0, A1. Ahora lo que quiero hacer es un poco lo mismo, pero a ver, me quedó este residuo, ¿verdad? Me quedó este residuo. Ajá. Entonces ahora voy a equiparar el 24 con el 12. Empiezo a quitarle al 24 12. ¿Cuántas veces se lo puedo quitar? Pues 2. Y aquí el residuo es 0. Entonces eso quiere decir que esta es la medida común. Si tú tienes A0 y A1, dos números, dos medidas, dos cantidades. Entonces, para encontrar una medida común, usaban el método de restas sucesivas, lo cual permitía escribir la siguiente cadena de igualdades, fíjense. Entonces, yo ya logré escribir a A0, lo voy a poner así, lo logré escribir como un entero N1 veces A1 más A2. ¿Sí? Aquí hice el ejemplo. ¿Sale? ¿Qué hice? Bueno, aquí suponiendo, por supuesto, que A0 es más grande que A1. ¿Sí? Cosa que aquí no pasaba, aquí estaban volteados, pero bueno. Supongan que A0 es más grande que A1, quieren encontrar una medida común, pues te pones a restarle lo más que puedas, A1, 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 se lo restas hasta que ya no puedas restárselo y te quedó un residuo, A2. ¿Sale? ¿Cuántas veces se lo puedo restar? Pues N1 veces. ¿Sí? Entonces aquí A2 debe de ser menor que A1. Y entonces ahora me pregunto, pues ahora a A1, ¿cuántas veces le puedo restar A2? Y vas a encontrar un entero N2, A2 más A3. Donde ahora, pues, A3 debe ser menor que A2. Y así te vas. Hasta que llegas a sub K menos 1, ¿sí? Vas a llegar a sub K menos 1 y A sub K. ¿De acuerdo? Y supongamos que le pudimos restar NK veces, este se lo pudimos restar a este, NK veces. Y aquí en este paso, pues ya me quedó 0. Órale. Si es que eso ocurre, ¿eh? Eso no tiene por qué ocurrir. Aquí podría pasar que me quedó un késimo residuo que se va a llamar AK más 1. Y esto podría seguir infinitamente. ¿Sí se ve? Si esto pasa, esto lo pueden analizar con calma en casa. ¿Sí? Cuesta trabajo porque es un proceso de hace montonal. Si este proceso termina, si existe un K tal que AK más 1 es igual a 0, ¿sí? Entonces, A0 y A1 eran conmensurables. Dos números A0 y A1 son conmensurables si existe una medida común, digamos N, de tal manera que A0 se escribió como, bueno, no le voy a llamar N, le voy a llamar K. N0 veces K y A1 se puede escribir como N1 veces K. Eso es una medida común. O sea, este número, suponiendo que este último residuo es 0, resulta que este AK divide a AK menos 1, ¿verdad? Entonces, en la igualdad anterior, fíjate que AK, pues obviamente divide a AK, todo número se divide a sí mismo, y divide a AK menos 1.
Y una propiedad que va a quedar por ahí de tarea, que no es más difícil que esto, ¿sí? Va a ser probar que si un número divide a 2, entonces divide a su suma, ¿sí? Entonces vas a tener que AK divide a AK menos 1 y por lo tanto va a dividir a AK menos 2 y va a dividir a AK menos 3, y va a dividir a todos estos. Entonces el proceso termina después de un número finito de pasos y va a ser AK la medida común de A0 y A1. Y AK es la medida común de A0 y A1. Punto. Esto hoy en día sí se estudia. Este proceso de restas sucesivas se estudia en álgebra moderna, se estudia en teoría de números y se conoce con el nombre de algoritmo de Euclides. Hoy en día se utiliza para calcular el máximo común divisor de 2 enteros, ¿sale? O también funciona para el máximo común divisor de polinomios, por ejemplo. Si tú dices que A0 y A1, dos números cualesquiera, son conmensurables, ¿sí? Pues entonces estamos diciendo que tanto uno como el otro, A0 y A1, se pueden escribir como multiplicación de esa medida, que fue acá, 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 por algo que le voy a llamar N0 y por otro algo que le voy a llamar N1. ¿Sí? Si eso pasa, pues es maravilloso, porque entonces la razón, que de hecho ellos la denotaban así, yo no lo voy a hacer más que aquí, esta es una notación muy vieja, es la única vez que voy a escribir eso. De aquí en adelante voy a escribir como se hace hoy en día, que es A0 entre A1, que no es otra cosa que N0 por acá entre N1 por acá, ¿sí? Y hoy en día cancelamos esto y esto se vuelve simplemente la razón de 2 enteros. ¿Qué cosa es A0? Gracias a este algoritmo de Euclides. Pues A0 no fue otra cosa más que N1A1 más A2. Y si yo lo divido entre A1, si todo esto lo divido entre A1, fíjense qué me va a quedar. Me va a quedar N1 solito, porque este se cancela, más, ¿quién? A2 entre A1, ¿sí o no? Y luego voy a hacer el mismo jueguito. Nada más de que para hacer el mismo jueguito necesito reescribir y hacer uso de su buena experiencia con las fracciones. Voy a escribir esto. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero ¿qué cosa es A1 entre A2? Fíjense todo lo que hicimos. ¿Quién era A1? A1 era N2 veces A2 más un tercer residuo A3. Si todo esto lo dividiste entre A2, te va a quedar N1, este ya quedó ahí, este ya no se va a alterar. N1 más 1 entre N2, ¿sí? Más A3 entre A2, que ya aquí, si ya me entendieron el jueguito que voy a hacer, en vez de A3 entre A2, déjenme ponerle 1 entre A2 entre A3. ¿Sí se ve? Y lo que sigue, lo mismito. Esto va a ser igual a N1 más 1 entre N2 más 1 entre A2 entre A3. Aquí ya no lo tengo, pero ustedes ya saben reconocer patrones. ¿Qué creen que va a ser A2 entre A3? Primero te va a quedar un numerito N3 más 1 entre A3, A2, correcto.
Bueno, no. Fíjate que aquí tenías A1, A2, A2, A3, entonces aquí toca A3, A4, ¿sí o no? ¿Sale? Y si le sigues, te va a quedar, esto va a ser igual a N1 más 1 entre N2 más 1 entre N3 más 1 entre N4, ya no tengo espacio. Esto es una fracción continua. Lo voy a escribir acá bien. Entonces, A0 entre A1 es igual a N1, que fue el primer entero, más 1 entre N2 más 1 entre N3 más 1 entre N4 más ¿Hasta dónde voy a llegar? Pues, si estamos diciendo que si encontramos una medida común, acuérdense cuál fue el último n, pues fue nk. Entonces aquí voy a llegar ¿hasta dónde voy a llegar? Más 1 entre nk. Y ya. ¿Sí? Esa es una forma de escribir una razón de dos enteros. Esto no es otra cosa más que un racional. Entonces, después de muchos años de estar trabajando con mediciones, a ver cuál es más grande, este o este, no, pues a ver, vamos a dividirlos. ¿Serán conmensurables o no? No, pues que si la fracción continua, Entonces, un racional no es otra cosa más que la razón de dos enteros. ¿Sí? Si tú tienes dos enteros, sí o sí, eso lo podemos probar. Si tú tienes dos enteros, sí o sí, tu fracción continua es finita. Así. ¿Verdad? Pero si tienes números cualesquiera, arbitrarios, así números raros como los que vamos a ver, pues quién sabe qué pase aquí, ¿eh? ¿Sí? Esta fracción continua, pues luego la escribían así, la escribían paréntesis N1, N2, NK. Y lo que significa es esto. Ejercicio. ¿Cómo se escribirá la fracción continua para el 24 y el 60? Empezamos contando. 1, 2, 3, Luego la gente dijo, no, es que tú me debes dinero y entonces ¿cómo le vamos a hacer? Pues no te preocupes, mira, para cada número le antepones un menos y entonces ahí tienes el negativo. Y luego la gente se preguntó, pero hay números que no son conmensurables, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a decir que son conmensurables si hay una medida común. ¿Y será que siempre hay una medida común? Por ejemplo, para los griegos, la diagonal de un cuadrado del lado 1, llámenle x, ¿será conmensurable con el número 1? Un número racional es la razón de dos enteros cuyo lo voy a poner así, cuyo denominador no es 0. ¿Sí? Y entonces definimos el conjunto Q. Cada racional depende de dos enteros, A y B, pero los escribimos así. Tales que A y B son enteros y B es diferente de 0. Punto. Y entonces aquí ya vienen cosas distintas, porque acá yo podía empezar a listar 1, 2, 3, etcétera. O, bueno, acá no había un primer elemento, entonces por eso empecé con puntos suspensivos y luego escribí menos 3, menos 2, menos 1, Acá no puedo hacer eso. Aquí yo puedo escribir un racional, pero, a ver, díganme un racional. Un medio. Y luego, ¿cuál sigue después de un medio? Pues quién sabe.
Ya no puedo decir, ya no puedo hablar del consecutivo. Puedo decir 3/4, pero entre 1/2 y 3/4 hay una infinidad de racionales, ¿sí? Entonces ya no puedo enumerarlos, eso lo vamos a probar. Un conjunto es numerable si existe una biyección con los números naturales. N es natural, es numerable. Z es numerable. Ya vimos que si lo quiero enlistar, pues obviamente no hay un primer racional, ¿sí? Y aunque dijéramos que 0 es el primer racional, pues ¿cuál es el número que le sigue? ¿Qué creen? ¿Q es numerable o no es numerable? No se pierdan la clase de mañana.